Y si todo lo que celebramos durante la Semana Santa tiene un origen más oscuro del que nos han contado, no estamos hablando de herejías modernas ni de simples interpretaciones equivocadas. Estamos hablando de siglos de historia ocultada, de raíces que se hunden en rituales que anteceden al cristianismo, de símbolos que fueron adoptados, disfrazados y bautizados como sagrados. Este video no es para los tibios. Este video es para quienes se atreven a mirar más allá del velo. Para los que no temen hacer la pregunta, ¿qué revela realmente la Biblia sobre la Semana Santa? Porque hay cosas que nadie quiere decir en el púlpito, cosas que no se mencionan en la catequesis, cosas que ni siquiera muchos pastores se atreven a estudiar. Hoy vas a descubrirlas. Comenzamos con la pregunta más incómoda. ¿Por qué celebramos la Semana Santa con huevos de Pascua, con conejos, con fechas que cambian cada año? Nada de eso aparece en la Biblia. Ni el huevo, ni el conejo, ni la fecha móvil. De hecho, muchas de estas tradiciones tienen raíces en fiestas paganas milenarias. La verdadera raíz de la Semana Santa, la llamada Semana Santa, tal como se conoce hoy, se consolidó mucho después de la resurrección de Cristo. Y para entender su verdadero origen, tenemos que retroceder, sin 2 siglos, no 5, sino más de 2000 años antes de Cristo, a la antigua Babilonia Toishtar, la diosa escondida en la Pascua en Babilonia. Existía una diosa de la fertilidad, la guerra y el amor. Su nombre era Ishtar. ¿Te suena familiar? Ishtar, Aster. Sí, en inglés la palabra Pascua se dice Easter. Y aunque los eruditos debaten su conexión, las tradiciones que rodean esta fiesta son sorprendentemente parecidas. Ishtar fue celebrada con huevos decorados y símbolos de fertilidad, como el conejo. Los templos se llenaban de rituales donde se ofrecía vida a cambio de vida, donde los sacerdotes de Ishtar se mutilaban, lloraban y realizaban procesiones en honor al dios muerto que descendía al inframundo. ¿Te suena parecido al Viernes Santo? La Biblia advierte, pero muchos ignorantes, en Ezequiel capítulo 8, Dios le muestra al profeta una escena que lo llena de horror. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz era un dios babilónico que moría cada año y resucitaba en la primavera. Las mujeres lloraban su muerte mientras esperaban su regreso. ¿Otra coincidencia? Dios lo llama abominación. ¿Dónde queda Jesús en todo esto? Jesús, el Mesías, celebró la Pascua, pero no la Pascua como la conocemos hoy. Él celebró la Pesaj judía, la verdadera fiesta que conmemora la liberación de Egipto. No hubo conejos, no hubo huevos, no hubo misas, ni procesiones, ni velas encendidas por los muertos. Jesús recibió un cordero inmolado como símbolo del juicio que pasó de largo por Israel. Y en esa misma cena, Él mismo se ofreció como ese cordero. ¿Quién cambió la fecha? ¿Quién cambió el significado? Después del siglo IV, bajo el emperador Constantino, el cristianismo fue legalizado, pero también fue mezclado con costumbres romanas y paganas. Los líderes de la Iglesia decidieron unificar las creencias. La muerte y resurrección de Cristo fueron trasladadas a una fecha móvil, relacionada con el equinoccio de primavera, al igual que las fiestas de Ishtar. La luz venciendo a las tinieblas, el nuevo sol naciendo, la fertilidad triunfando sobre la muerte. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El mayor peligro no está en el conejo, sino en el engaño. Jesús no murió para que celebraremos una fiesta comercial, ni para que participemos en tradiciones cuyo origen se opone al mismo Dios. Murió para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos de la oscuridad a su luz admirable.
Pero si no cuestionamos lo que hacemos, si no examinamos nuestras tradiciones a la luz de la palabra, podemos estar adorando a Dios con los labios, pero negándolo con nuestras acciones. Y eso es justo lo que el enemigo quiere. Un cristianismo superficial, una fe sin discernimiento, rituales vacíos que nos hacen sentir religiosos, pero nos alejan de la verdad. Hoy Dios está llamando a su pueblo a despertar, a volver a las Escrituras, a dejar las tradiciones de hombres y volver al fundamento verdadero: Cristo, su palabra, su sacrificio. Y esto es solo el comienzo. En la próxima parte vamos a revelar cómo la crucifixión de Jesús no ocurrió un viernes, ni su resurrección fue en domingo, y cómo incluso eso fue alterado para encajar con una liturgia inventada siglos después. Prepárate para lo que viene, porque lo que la Biblia revela es más poderoso de lo que muchos se atreven a decir. Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Eso es lo que millones de personas creen. Eso es lo que enseñan la mayoría de las iglesias. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir a continuación podría cambiar tu forma de entender no solo la Semana Santa, sino el corazón mismo del Evangelio. 3 días y 3 noches, Jesús fue claro. No deja espacio para confusión. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12, verso 40. No dice 2 noches y 1 día y medio. Dice 3 días y 3 noches. Y si hacemos las cuentas desde el viernes por la tarde hasta el domingo en la mañana, no hay 3 días ni 3 noches por ningún lado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El día bíblico no comienza a medianoche. Para entenderlo, necesitamos borrar nuestra forma moderna de ver el tiempo. En la Biblia, el día no empieza a las 12 de la noche, empieza al atardecer cuando el sol se pone. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. Génesis 1, verso 5. Esto significa que el jueves en la noche para nosotros ya era viernes bíblico, y eso lo cambia todo. La verdadera cronología. Vamos a reconstruir los eventos según la Biblia, no según la tradición. Jesús fue crucificado el día antes de un gran sábado. Juan 19, verso 31. Era la preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad. Ese sábado especial no era el sábado semanal, sino el primer día de los panes sin levadura, una fiesta solemne, Levítico 23. Por lo tanto, Jesús murió el día de preparación, antes de este sábado especial. Fue sepultado antes del atardecer de ese mismo día. Permaneció en la tumba 3 días y 3 noches. Resucitó al comenzar el primer día de la semana, al anochecer del sábado. Eso nos lleva a una crucifixión en miércoles, sepultura al atardecer y resurrección. El sábado al anochecer, sí, miércoles, no viernes. ¿Quién cambió los días? Con el paso de los siglos, las enseñanzas bíblicas puras comenzaron a ser diluidas. Se mezclaron con costumbres culturales, se adaptaron a los calendarios romanos y se forzó el mensaje a encajar. Con los días de descanso impuestos por el imperio, la verdad fue sustituida por la tradición, y aunque muchos lo hacen con buena intención, ignorar lo que dice la Escritura es peligrosa. Jesús reprendió fuertemente a los fariseos por lo mismo. Invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, verso 6. ¿Qué más nos están ocultando? No solo se cambió el día, también se distorsionó el significado de cada momento clave. La cena del Señor fue convertida en una liturgia. El ayuno de Semana Santa se volvió un ritual sin propósito.
El Viernes Santo se transformó en un desfile de imágenes y procesiones, muchas veces más enfocado en el sufrimiento visual que en el mensaje eterno de salvación. Pero la pregunta es esta: ¿nos estamos acercando a Cristo o simplemente repitiendo lo que otros hacen sin saber por qué? El verdadero poder de la Pascua, la Biblia, nos enseña que Jesús es el Cordero Pascual. No hay símbolo, no una metáfora, una profecía cumplida. Así como los israelitas untaron la sangre del Cordero en sus puertas para escapar del juicio, nosotros hemos sido cubiertos con la sangre del Mesías para escapar del juicio eterno. No necesitamos repetir su sacrificio, ni represento su dolor. Necesitamos vivir a la luz de su victoria. La Semana Santa no debe ser un memorial triste, sino un despertar, una proclamación de que el Cordero venció, que la tumba está vacía, que el pecado fue derrotado. El enemigo odia esta verdad porque mientras mantenga al pueblo en la tradición, no los necesita atados al pecado. Una religión vacía que no transforma es tan peligrosa como una vida sin fe. Y si celebramos la resurrección sin entender la crucifixión, si ayunamos sin obediencia, si lloramos sin arrepentirnos, nos convertimos en lo que Pablo describió, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Lo que viene es aún más revelador hasta. Ahora hemos hablado de fechas, símbolos y raíces, pero no hemos tocado el elemento más impactante. ¿Qué pasaba realmente en los rituales de Semana Santa en la Edad Media? ¿Qué representa el cirio pascual, el agua bendita, las cenizas, el lavatorio de pies? Y lo más importante aún, ¿qué dice la Biblia sobre cada uno de esos elementos? En la siguiente parte vamos a desmantelar uno por uno los rituales actuales y descubrir cuál es su verdadero origen, bíblico o pagano. Si te ha estremecido lo que escuchaste hasta ahora, prepárate, porque lo que viene no es solo impactante, es urgente. No es momento de rituales, es momento de despertar, de regresar a la verdad, de vivir la fe con entendimiento y poder. Ahora que ya sabemos que muchas fechas, símbolos y celebraciones de la Semana Santa no tienen su origen en la Biblia, sino en costumbres paganas o manipulaciones posteriores, es hora de mirar con lupa las prácticas religiosas más comunes, rituales que parecen santos, pero que quizás nunca fueron ordenados por Dios. ¿De dónde vienen las cenizas del miércoles de ceniza? Cada año, millones de creyentes se acercan a los templos para recibir una cruz de ceniza en el frente, una tradición que, se dice, simboliza el arrepentimiento y la mortalidad. Pero, ¿de dónde viene realmente esta práctica? En la Biblia, el uso de ceniza se menciona como una muestra de dolor o luto profundo. Job se sentó en cenizas. Los ninivitas se vistieron de cilicio y se cubrieron con polvo, pero jamás fue un ritual oficial y nunca fue una marca en el frente aplicada por un sacerdote. Curiosamente, en religiones antiguas como la hindú y la babilónica, marcar la frente con ceniza era parte de los rituales de iniciación religiosa, representando sumisión a la deidad. Podría ser que esta costumbre fue adoptada de culturas extranjeras y cristianizada con el tiempo. El cirio pascual, símbolo cristiano o vestigio solar. En muchas celebraciones de Pascua se enciende un gran cirio, una vela que representa a Cristo como luz del mundo. Hasta aquí todo suena bíblico. Pero el ritual que rodea este acto, procesiones. En la oscuridad, el fuego bendecido, la transmisión de la luz entre velas, tiene inquietantes paralelismos con los ritos paganos de adoración al sol. En civilizaciones como la romana, el fuego nuevo era encendido en primavera para representar
el renacimiento del sol y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Coincidencia. Recuerda, Satanás no crea, imita, toma símbolos verdaderos y los contamina. Y cuando el pueblo de Dios no discierne, los aceptan disfrazados. El lavatorio de pies, humildad o ritual vaciado de sentido. Jesús lavó los pies a sus discípulos, un acto radical de humildad que escandalizó a Pedro, una enseñanza viva de que el mayor debe servir al menor. Pero hoy, ¿qué es? Una ceremonia elegante, con copas doradas y cánticos suaves, donde todo está ensayado y repetido. El problema no es lavarse los pies, el problema es cuando el gesto reemplaza al corazón. Jesús nunca ordenó un rito simbólico vacío. Él dijo: les he dado ejemplo para que como yo les he hecho a ustedes también hagan. No fue solo para hacerlo una vez al año, fue para vivir en humildad cada día. Procesiones, imágenes y estatuas, devoción o desobediencia. Esta es quizás la práctica más controvertida. Durante la Semana Santa, millas de figuras de Jesús, María y santos son cargadas por las calles, adornadas con flores y velas, acompañadas por oraciones, cánticos y lágrimas. Pero, ¿qué dice la palabra? Éxodo 20, capítulo, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No hay interpretación complicada aquí, es directo, claro. Y, sin embargo, se ignora. Muchos dirán: no las adoramos, solo las veneramos. Pero en la Biblia no hay diferencia entre venerar y adorar. El acto externo es el mismo. El corazón puede estar engañado. El verdadero enemigo de la fe no es el ateísmo, es la religiosidad vacía. Jesús no fue crucificado por los ateos, ni por los romanos. Fue entregado por los religiosos, por aquellos que amaban más sus tradiciones que la verdad, por quienes defendían el templo, pero negaban al Dios del templo. Eso sigue pasando hoy. Cristianos que defienden con pasión las fiestas, las imágenes, los rituales, pero no leen la Biblia, nada de oran, no conocen la voz del Espíritu. ¿Qué haría Jesús hoy si entrara en muchas iglesias? Tal vez lo mismo que hizo en el templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Mateo 21, verso 12. Jesús no tolera la mezcla. No, acepta un corazón dividido. Él no comparte su trono con la tradición, y Él no busca una religión, busca una relación. Entonces, debemos dejar de celebrar la Semana Santa. No necesariamente, pero sí debemos volver al origen. Volver a lo que celebraban los primeros creyentes: la muerte del Cordero, la resurrección del Mesías, la libertad del pecado, el nuevo pacto en su sangre. No necesitamos trajes especiales, ni rituales preestablecidos, ni procesiones. Solo necesitamos recordar con reverencia y gratitud lo que Jesús hizo. La verdad incomoda, pero también libera. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os haremos libres. Juan 8, verso 32. La verdad no siempre es fácil de aceptar. A veces rompe con todo lo que nos enseñaron, con lo que practicamos durante años, con lo que amamos profundamente. Pero preferimos la comodidad de la tradición o la incomodidad de la obediencia, porque al final solo hay dos caminos: el de los hombres, el de Dios. ¿Y tú, cuál estás siguiendo? La próxima parte será aún más reveladora. Vamos a exponer el verdadero significado del sábado de gloria. Hablaremos del silencio de Dios entre la cruz y la resurrección. Y descubriremos una conexión poderosa entre la Pascua bíblica, el Éxodo y la batalla espiritual que vivimos hoy. Porque la Semana Santa no es solo historia, es guerra,
y es tiempo de que el pueblo de Dios despierte. ¿Qué ocurrió realmente entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué pasó durante ese día de silencio, ese sábado de gloria que millones conmemoran sin saber qué están conmemorando? ¿Fue solo un día de duelo y espera? ¿O se libró una guerra invisible que vendió la eternidad? En esta parte del video vamos a adentrarnos en lo que muchos llaman el día intermedio, pero que en el mundo espiritual fue el día más violento de la historia universal. El sábado de gloria, celebración o confusión. Para muchos, el llamado sábado de gloria es un día de tradición. Algunos lo celebran con baños en ríos, fiestas populares o incluso lanzando agua en las calles. Otros lo ven como una jornada de silencio total. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Ese día, la Biblia nos dice que el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, pero su alma no estaba allí. Pedro lo revela en su primera carta, capítulo 3, verso 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Descendió a las profundidades él. Apóstol Pablo escribe en Efesios 4 capítulo, él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4 verso 9, Jesús no estuvo inactivo, no dormía en la tumba, descendió al mismo corazón del Sheol. El mundo espiritual lo vio llegar. El enemigo tembló. Las puertas del abismo crujieron. Las cadenas se estremecieron. Cristo no fue un mártir muerto, fue un guerrero en misión. ¿Qué hizo Jesús en el infierno? Muchos enseñan que fue al Hades a sufrir. Eso es falso. Jesús ya había declarado desde la cruz, consumado es. Juan 19, verso 30. Su sacrificio ya había sido suficiente. Lo que Él hizo al descender fue proclamar victoria, a quitarle las llaves al enemigo y liberar a los cautivos. Apocalipsis 1, verso 18 lo deja claro. Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo descendió no para ser vencido, sino para conquistar. El verdadero éxodo espiritual, así como Moisés descendió a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud. Jesús descendió a las profundidades para liberar a las almas cautivas. El sábado entre la cruz y la resurrección no fue una pausa, fue un rescate. Muchos eruditos creen que fue allí donde se abrió el camino para los justos del Antiguo Testamento, quienes esperaban la redención prometida. No podía entrar al cielo hasta que el Cordero fuese inmolado, hasta que la sangre perfecta sellará el nuevo pacto. Ese sábado, las puertas del cielo se abrieron, y mientras el infierno era sacudido en la tierra, el silencio reinaba, los discípulos estaban escondidos. Las mujeres lloraban. Los religiosos pensaban que habían ganado. No sabían que la verdadera guerra ya se había decidido. ¿Qué nos enseña esto hoy? Muchos creyentes viven su fe entre el viernes de dolor y el domingo de esperanza, pero se pierden el poder del sábado de autoridad. Ese espacio donde todo parece callado, pero en lo invisible, Dios está obrando. Donde parece que todo está muerto, pero la victoria ya fue decretada. Tu silencio no es ausencia, tu espera no es abandonado. Tu sábado puede ser el preludio de tu resurrección. Jesús no solo murió para perdonarte, murió para empoderarte, y muchos aún viven como si estuvieran esperando un Salvador, cuando el Salvador ya venció. Él tiene las llaves, Él desarmó a los principados, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron
de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Semana Santa no es una historia triste, es una crónica de guerra ganada. Cada clavo fue un decreto cancelado, cada gota de sangre, una deuda pagada, cada herida, una puerta abierta. Y en el silencio del sábado, Dios gritó a los cielos, a la tierra y al infierno: mi Hijo ha vencido. ¿Y tú estás viviendo como si ya hubieras resucitado o aún caminas como si Jesús estuviera en la tumba? Es hora de despertar, porque lo que ocurrió entre la cruz y la tumba no fue solo histórico, fue profético, fue eterno. En la última parte de este vídeo vamos a descubrir cómo la resurrección fue solo el comienzo. Revelaremos cómo la Pascua apunta al regreso glorioso de Cristo. Y entenderemos por qué esta generación necesita más que nunca regresar a las raíces bíblicas. Porque el verdadero final no es el sepulcro vacío. El verdadero final aún está por venir y puede que estemos más cerca de lo que creemos. El domingo por la mañana, la piedra fue removida, el sepulcro estaba vacío, las vendas dobladas, el ángel ya no guardaba silencio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, verso 5, en ese momento, todo cambió. El mundo pensaba que todo había terminado, pero en realidad todo terminaba de comenzar. La resurrección no fue el cierre de una historia, fue el inicio de un reino. Cristo no solo venció la muerte para volver a la vida, venció la muerte para establecer su gobierno eterno. Y aquí es donde muchos creyentes se apartan, se quedan en la cruz, se quedan en la tumba vacía, se quedan en el Cristo vive, pero no entienden lo que eso significa hoy. ¿Qué significa que Cristo haya resucitado? Significa que el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Significa que el infierno fue derrotado legalmente. Significa que puedes vivir con poder, con propósito y con la promesa del regreso del Rey. Y sí, porque hay algo que muy pocos predican en Semana Santa. La Pascua no solo apunta al pasado, también apunta al futuro. Así como el Cordero fue sacrificado en Egipto y el pueblo fue liberado para ir a la tierra prometida, así también Cristo fue sacrificado y ahora su pueblo marcha hacia una promesa eterna. Pero antes de llegar, habrá juicio, habrá separación, habrá una última Pascua, una noche oscura, una sangre en los dinteles del alma, un ángel que pasará otra vez, y solo los que estén marcados por la sangre del Cordero serán salvos. Jesús prometió que volvería, lo haría como en los días del Éxodo, con poder, con señales, con redención y con juicio. Pero, ¿cómo encontrar a su pueblo? Jugando a la religión, defendiendo las tradiciones humanas, celebrando procesiones, pero viviendo sin arrepentimiento, o encontrar a una generación que dice: Maránata, ven Señor Jesús, una generación que no se conforme con recordar, sino que vive con expectativa. Este es el clamor de Dios para esta generación: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Dios está buscando una iglesia sin mezcla, una novia sin mancha, un remanente que no adora ídolos ni rituales, sino que camina en verdad. Esta Semana Santa puede ser diferente. Puede ser solo otra fiesta más, o puede ser tu momento de despertar, tu punto de inflexión, tu liberación de la tradición muerta, tu decisión de seguir a Cristo con todo, no por religión, sino por revelación. Este es el mensaje urgente que nadie predica. Jesús no está en la cruz, no está en la tumba, no está en la imagen que cargan en los hombros, ni en el monumento que adornan con flores. Jesús
está vivo, está reinando y está por regresar. Estás listo para ese día, porque la Pascua final está por llegar y no habrá tiempo de encender velas, ni de hacer ayuno, ni de repetir oraciones. Solo habrá dos tipos de personas: los que fueron marcados por su sangre y los que rechazaron su sacrificio. Este video no es solo una denuncia, es un llamado, es una advertencia, es una puerta abierta. Dios está despertando a su pueblo, desempolvando las escrituras, sacudiendo los templos, rompiendo las tradiciones y preparando un ejército que no vive por vista sino por fe. Entonces, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir celebrando la Semana Santa como siempre? ¿O vas a rendir tu vida completamente al Cristo resucitado? Porque el mismo Jesús que salió de la tumba es el que un día abrirá los cielos. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis, capítulo 19. Ese día no habrá velas, habrá fuego, no habrá incienso, habrá gloria, no habrá procesiones, habrá juicio y recompensa. Y solo hay una forma de estar listo: recibe a Jesús, sigue a Jesús, vive para Jesús. Que esta Semana Santa no sea solo un recuerdo, sino una revolución.